Le invito a abrir sus Biblias en Hebreos para continuar con nuestras series de la fe que estamos compartiendo. Eh, Desde el versículo 23 vamos a tocar la vida de Moisés en esta mañana. Lógicamente, la vida de Moisés abarca muchísimos temas, pero vamos a concentrarnos en lo que tenemos aquí nomás. Y seguramente los dos episodios más importantes tal vez en tanto el versículo eh, 28 y 29, que es la Pascua y la salida del pueblo de Israel o sea, cuando pasó por el mar. Vamos a pasar por el hecho de que conocemos bien la historia y eh, se necesita mucho tiempo para poder compartir, y me quiero también pasar la hora. Así que vamos a concentrarnos en el versículo 23, 24 y 25. Dice el 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron del mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Señor, gracias te damos en esta mañana, entregamos tu palabra en tus manos, que tu Santo Espíritu haga la obra que nuestros corazones necesita hacer y podamos ser desafiados en esta mañana por medio de Moisés, por medio de tu palabra, Señor. Entregamos en tus manos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Em, el pueblo de Israel tuvo varias etapas de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha agonía cuando fueron a Babilonia. Ya también en nuestros tiempos, en la época de Hitler, que mató así millones de judíos, y nosotros somos 7 millones de habitantes y casi un país entero, como que Paraguay ha sido exterminado. Vemos también el pueblo asirio cuando destruyó Israel y Samaria, y también, lógicamente, como habíamos compartido, el reino del sur, Judá y Jerusalén fue destruida. También vemos en el 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es destruida por el emperador Nerón, cuando quema Jerusalén y le culpa a los cristianos, y ahí es cuando Pablo es nuevamente apresado para morir. Y toda esa historia del pueblo de Israel es una historia de sufrimiento muy grande. Y uno piensa en esta época, en la época que Moisés nace, y es una época, o sea, un periodo de muchísimo dolor y sufrimiento. Uno piensa nomás, no sé si ustedes vieron alguna vez la película 12 años de esclavitud. Es una película, chao, dramática, de muchísimo dolor. Y son 12 años de esclavitud, pero de muchísimo dolor y sufrimiento. Y viste cuando uno ve una película y le gusta y quiere volver a ver, bueno, me gustó, pero no quise volver a ver por el dolor y el sufrimiento que esa película lleva, que fue de la vida real. Y pienso y digo, 430 años de esclavitud. El pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto. 430 años de dolor, de sufrimiento, de preguntas. Eran preguntas. Yo me imagino al chico creciendo 1, 2, 3, 4, 5 años. Papá, ¿por qué somos esclavos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no podemos ser como los egipcios libres? ¿Por qué tenemos que trabajar para ello? Y el padre teniendo que explicar muchas preguntas que se hacían los chicos. Y muchos adultos que también se hacían preguntas. ¿Por qué Dios se le apareció a Abraham? ¿Y por qué dijo que iba a ser una gran nación? Y no somos una gran nación, somos esclavos.
Y estamos siendo azotados injustamente porque uno de nuestro pueblo, José, le salvó al pueblo de Egipto y al mundo. Y nosotros estamos siendo ahora nuevamente, o sea, no nuevamente, pero estamos sufriendo acá. Muchas preguntas que se hacían. Si somos el pueblo escogido de Dios, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Y así pasaba una generación sin esperanza. Moría una generación sin esperanza. Yo me imagino, mi hija tiene 6 años, 7, perdón. Yo me imagino un egipcio a los 7, 8, 9 años ya teniendo que empezar a trabajar. Sin posibilidad de ser libre, sin posibilidad de jugar, de hacer sus cosas, de que ser como un niño normal. Y así crecían. Nacían esclavos, morían esclavos. Nacían en dolor, morían en dolor. Y con una pregunta, ¿y dónde está Jehová? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? Y 430 años es mucho tiempo. 4 siglos de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, de preguntas sin ser contestadas. De preguntas que nunca van a llegar a ser contestadas. Y no solamente contestadas, sino no había voz, no había esperanza. Así estaba el pueblo. Hasta que aparece el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses. No, no vamos a empezar a leer todo porque si no, se nos va a ir la hora. Pero como el pueblo de Israel creció muchísimo allá en Egipto, el faraón dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. A todas las niñas vamos a dejarle que viva, pero a los niños vamos a tener que matarle. No hay otra forma, no hay otro camino, van a tener que morir. Y me imagino muchísimos niños muertos, me imagino muchos padres desconsolados por sus pequeños, muchos padres rogando tal vez que su hijo, o sea, no que su hijo sea hija, era, pero es como que salga niña, era la idea, que salga niña, porque si es eh, nene, si es varón, va a tener que morir. Y, y qué tristeza ver también niños inocentes muriendo. Y así era el contexto. Dolores, esperanza, matanza, sufrimiento, golpe. Pero dice 23, por la fe Moisés cuando nació, sus padres, fue escondido por sus padres 3 meses. 3 meses le escondieron. Y me gustan dos cosas acá que anoté. Y dice, la fe me saca el temor. O sea, la fe me saca el temor. La fe hace que el temor no me paralice, ni que me quede estático, ni que me quede quieto. Yo no estaba pensando en esto, es algo tonto y, y sin, a ver, ¿cómo puedo decir? Sin ser gravital en el mensaje. Me acordé, me vino el pensamiento cuando yo practicaba, estábamos en Monseñor, yo jugaba por Monseñor, o sea, la escuela de fútbol Monseñor. Y la escuela de fútbol Monseñor era fuerte, era competitiva, era muchos buenos muchachitos salieron de ahí. Un ejemplo como Carlos Valle, por ejemplo, un ejemplo de persona, de conducta, de ética. No, digo nomás. Digo que, bueno, me acuerdo que vinieron unos brasileros y también de los salesianos, que ellos le ganaban a todos, pero jugamos la final contra ellos, ¿verdad? Y fue en el Monseñor y había muchísima gente. Yo me acuerdo bien que el partido terminó 2-2, así que a penales. Y el técnico me dice, ¿vos vas a patear, Fornero? Me dice, yo le digo, no, yo no iba a patear, le dije. No, yo no iba a patear. Y te digo, yo tenés que patear. No voy a patear. Claro, ¿por qué? Porque tenía miedo de fallar el penal. Y a lo que se me quedó así una espina que se me quedó por muchos años. O sea, ganamos, gracias a Dios, no pateé, ganamos. Salimos campeones. Pero uno queda así como que cobarde, ¿verdad? Que sí, para esos juegos, ¿verdad? Puedo fallar, puedo equivocarme, pero el hecho de agarrar el balón y tener que ir a patear y algo, para esos jugadores, tener que ser responsable y poner la cara. Y se me dio una espina así que se me quedó decir,
Si bien nos entregaron medallas, fuimos campeones, yo sabía que no hice lo que tenía que hacer. Pero siempre supe que algún día iba a tener la misma revancha, iba a tener una revancha y que esa vez yo tenía que aceptar la responsabilidad. Y así fue como años después, cuando estaba en la precadete, era una semifinal contra Olimpia y llegamos a penales. Y el técnico me pregunta, ¿vas a patear? Y yo, claro, yo me acuerdo de esa vez que de chico que te atormenta, pues que vos fuiste un cobarde, que el temor te paraliza. Y yo dije, sí, sí, yo voy a patearle. Que pues yo me quería sacar eso, esa frustración eh, o esa falta de valentía que tenía que tener. Y agarré el penal y realmente metí porque el arquero ¿sabes? Se va resbalado, no alcanzó. Bueno, lo que dice que metí, pero es como que me saqué eso. Y yo digo que muchas veces el temor nos paraliza también. Pero siempre hay oportunidad, siempre Dios nos da oportunidad otra vez. Porque Dios no nos quiere dejar así de ese lado. Y yo me imagino a los padres de Moisés. Dice, no temiendo el decreto del rey, del faraón. Ellos no van a temer lo que el faraón dice. Y en segundo lugar, no solamente el temor me saca el temor, la fe me saca el temor, sino que la fe me hace hacer algo, me desafía todas las probabilidades. La fe desafía todas las probabilidades. Por ejemplo, dice ahí el versículo 23, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si bien el versículo y Hebreo está resumiendo la vida de Moisés, ¿qué es lo que hacen los padres de Moisés? Le esconden durante 3 meses, pero después ya no pueden esconder, porque van a ir los egipcios, estaban pendientes ellos estaban contabilizados las embarazadas, quién estaba embarazada, en cuánto tiempo va a dar a luz, qué puede pasar, o sea, ellos no eran giles. Y yo me imagino a ellos diciendo, no, ya no podemos más esconder, ya 3 meses, vamos a hacer algo, vamos a ponerle a Moisés, en un Moisés, porque a Moisés se le dice a las camitas de los bebés. Vamos a ponerle a Moisés en un Moisés. Y así es como los padres desafían las probabilidades de vida de la criatura. Porque ellos creen que esa criatura es diferente. Ellos ven que es diferente. Y le esconden, luego no pueden más esconder y le ponen en el Moisés. Ahora, ¿qué es lo que los padres de Moisés creen? Que Dios va a hacer algo. Desafía totalmente las probabilidades. Miren, ¿qué probabilidad hay que vos tires a un bebé de 3 meses en el río y que sobreviva? Un pequeño movimiento le echa al bebé al agua y chau. Pequeño movimiento y fue. Si el bebé llora, lógicamente porque va a llorar, le encuentra a un egipcio y tiene que morir el bebé. Le encuentra a un hebreo y el hebreo va a tener que matar al bebé o va a tener que dejar que el bebé se vaya al río. ¿Por qué? Porque también está en juego su vida, sabiendo bien que el decreto del rey era que el bebé tenía que morir. Y si le encontraba a un hebreo, no le iba a quedar otra que dejar que se vaya el bebé en el río. Y en el río, ¿qué hay? Le va a pegar el sol y le va a hacer bolsa al pobre bebé. Y no hay posibilidad de sobrevivencia, no tiene nada, absolutamente nada. Pero la fe desafía esas probabilidades. No hay probabilidad de que el bebé sobreviva. Pero los padres creen que Dios es capaz de hacer algo. ¿Saben? 430 años tenía, o sea, 400 años los padres, o sea, el pueblo de Israel posiblemente no vio a Jehová, no vio a Dios obrar. El silencio de Dios. Pero los padres de Moisés creyeron que ese Dios que aún no había aparecido era capaz de aparecer y capaz de dar vida y capaz de poder de que sobreviva y sea algo. Eso es lo que los padres de Moisés creen. Por eso dice ahí, por la fe de Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres, porque la fe está hablando de sus padres. Es la fe de sus padres. Y desafían las probabilidades, creen que Dios va a aparecer, creen que por más que hayan pasado 400 años y ellos esclavos, que Dios iba a hacer algo, que Él iba a aparecer, que ellos creían en Jehová, creían en Dios.
Y ahí está, la fe desafiando probabilidades. Y yo pienso en David, eh, ¿qué probabilidades humanas tenía de derrotarle a Goliat? Ninguna posibilidad humana tenía. Ninguna. Era un paladín, un campeón. Lo mejor de los filisteos. Preparado. Y siempre digo esto, ustedes están cansados de escuchar esto, pero Goliat era un estilo depredador. Moisés era depredador. Moisés, es Goliat. Armadura, velocidad, espada, lanza, jabalina, súper equipado, preparado, lo mejor de lo mejor. Dice, hombre de guerra de su juventud. Desde chico estaba preparado para la guerra, para la batalla. O sea, ¿qué posibilidad David tenía de enfrentar a Goliat, cortarle la cabeza con su propia espada? O sea, las probabilidades humanas eran nulas. Era como que eh, si hoy nuestro Arielito, se saca el anteojo y entra al ring y tiene que enfrentarse a Mike Tyson. ¿Quién es Mike Tyson? Bueno, Mike Tyson es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Es el campeón mundial más joven de la historia, a los 20 años de edad. Ya era el campeón de los pesos pesados. No era peso liviano ni gallo, no. A los 20 años él pesaba como 100 kilos, pero 100 kilos de músculo. Así que el sacrificio, la preparación, el gimnasio, la fuerza que tenía para que a los 20 años sea el campeón, 19 años, el campeón más joven de la historia, significa que a los 17 años ya estaba peleando contra otro de 25 o 30 años en los pesos pesados. Así que Tyson era, era alguien invencible. En el año 1990 había un poco de historia a los que les gusta el boxeo. 1990 él pierde por primera vez contra Jay Buster Dallas y él dice después de mucho tiempo hizo un libro y él decía, con Dallas yo no me preparé, ni sabía quién era, dice. No me preparé, no entrené, me fui amanecido a pelear, dije, esto le iba a hacer bolsa. Pero fíjese, mira nomás Tyson entrenando y siendo un, un campeón mundial y Arielito tiene que enfrentarse a Tyson. Arielito, no tenés guitarra para defenderte, papá, disculpame, viejo. O sea, de poner el guante y entrar. Vos tenés que pelear por nosotros, Ariel. Por Roca, papá. Pelear por Roca, por nosotros. ¿Qué probabilidad hay que Ariel venza a Tyson? ¿Qué probabilidad hay? Tal vez si le lleva a José Antonio, van a decir que es el hermano de Tyson, el hijo de Tyson, y vamos a salvar ahí la situación. ¿Verdad? Porque más o menos se parece José Antonio a Tyson. Pero yo digo nomás, ahora cuando el peinado de José Antonio es difícil que le parezca, pero cuando usa así corto le puede parecer. Y yo digo una cosa, ¿qué probabilidad hay que Ariel le venza a Tyson? No hay ninguna probabilidad, cero. Bueno, la fe desafía esa probabilidad. David cumplió lo prometido. Te voy a cortar en la cabeza. Te voy a vencer. Y voy a dar tu cuerpo a la ave de los cielos. Porque la fe desafía probabilidades. Y uno piensa en David y en Saúl. Saúl, vemos su primer error, dice que él ofrece sacrificios que solo el sacerdote podía ofrecer. Y dice, yo me esforcé porque vi que el pueblo se me desertaba y estaba temblando delante de mí y tuve miedo y yo no había pedido el favor de Dios y me esforcé y hice sacrificio. ¿Y qué dice Samuel? Locamente has hecho. Vos no podés hacer eso. Por ley no podés hacer. Locamente. Y le dice, Dios se ha provisto a alguien mejor que tú. Dios se ha provisto a alguien mejor que tú. Pero Dios le da una oportunidad a Saúl de poder reivindicarse y le dice, Samuel decirle a Saúl que yo voy a vengarme contra los amalecitas por lo que hicieron a Israel cuando estaba en el desierto, cuando pasó y le atacó a la retaguardia y a los que estaban indefensos. Yo quiero que hagas bolsa, decirle que haga bolsa a Amalek, que destruyas todo lo que hay, todo, no perdones nada. Y conocemos la historia que Saúl no perdona todo. Saúl subestima a Dios.
tenía que destruir todo, por eso subestima a Dios. No, pero si dejo lo mejor, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que Saúl no se dio cuenta es que Dios quería descargar toda su ira en Amalek, porque era una promesa que Dios había hecho. Dios dijo, yo voy a destruir a Amalek, yo me voy a cobrar. Y yo decía, sí me hice esta pregunta y también cuando compartí ese tema dije, ¿por qué es que Dios no permite que David haga la venganza? David iba a ser al pie de la letra, iba a ser bolsa. Pero Dios, sin embargo, le da una oportunidad a Saúl. ¿Y Saúl qué hace? Perdona lo mejor. Pero años después, esto es para como un ejemplo más, que la incredulidad, nosotros estamos hablando de la fe, pero la incredulidad, no creer a Dios, no creer su palabra, subestimar la voz de Dios, me lleva a hacer cosas también locas, ridículas, sin sentido. Fíjense lo que dice Samuel, capítulo 20, 1 Samuel, capítulo 22. Este pasaje es un pasaje triste, lamentable, y dice así, versículo, para entender la historia, Saúl está buscando a David. David se había ido a encontrarse con el sacerdote Ahimelech y Ahimelech le da la espada de Goliat. Ahimelech no sabía que David estaba huyendo de Saúl y cosas así. Y David y Ahimelech le dice, mira Saúl, disculpame viejo que te diga, pero ¿qué es lo que David te hizo si él es el que pelea por vos las batallas? ¿Por qué le estás persiguiendo? Y Saúl le dice a su gente, entonces dijo, versículo 17, el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Saúl pide a su gente que le mate a los sacerdotes de Jehová. Pero los siervos del rey, claro, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y el versículo 19 es lo que me llama la atención porque dice, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Lo que él tenía que hacer a Amalek, lo que él tenía que hacerle a los amalecitas, él le hace a los sacerdotes de Jehová y a la ciudad de los sacerdotes. La incredulidad le hace locuras. Yo digo, Saúl, espera, esto es lo que vos tenías que hacer contra Amalek. Y esto vos estás llevando a cabo contra los sacerdotes de Jehová y contra la ciudad porque dice, mató a todos, a los de niños, a los niños, a las embarazadas, bueyes, asnos, ovejas. Esta vez Saúl, el caballero Saúl, el amigo Saúl no perdonó lo mejor y destruyó todo. Porque a veces también, si yo no ando en fe, ando en incredulidad y la incredulidad me lleva a hacer cosas también sin sentido. Ahora, vemos ahí en nuestro pasaje de Hebreos que los padres de Moisés desafían probabilidades. ¿Qué probabilidad había de que el bebé pueda vivir? Y Dios hace algo. Dios hace algo único porque el que le encuentra a ese pequeño es la hija de Faraón. Y la hija de Faraón se encuentra con la hermana de Moisés, que se fue viendo qué iba a pasar con el niño. Y le habla y le dice, mira, voy a llevarla junto a su mamá para que le dé a amamantar, le cuide y te traiga a vos. Y la hija de Faraón le tomó como hijo a Moisés. Y Moisés fue hijo de la hija de Faraón. O sea, el Dios de la Biblia, un Dios que aparece siempre. Aun cuando nosotros no entendamos y no veamos, Él siempre está. Él siempre está presente. Y 430 años después, Él va a aparecer con este milagro. El bebé, Moisés, va a nacer. Moisés le va a poner la hija de Faraón.
le va a poner Moisés. Y dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho ya grande, o sea, en la plenitud de su vida, en el momento, qué sé yo, importante de su vida, donde va a establecer su familia, su esposa, su estatus, su poder, su autoridad, en el momento cumbre de su vida, en la plenitud de la edad, él dice en el versículo 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué es lo que es rehusar? No querer llamarse así. Y uno piensa y dice, ¿qué es lo que va a dejar Moisés? Y va a dejar muchas cosas: seguridad, lujos, riquezas, poder, autoridad, futuro. Todas esas cosas que el hombre común quiere. Si yo le pregunto a usted, ¿quién no quiere riqueza? Y difícilmente digamos, yo no quiero riqueza. Porque con la riqueza vos hacer millones de cosas. Podemos armar 1000 iglesias, podemos comprar 5, 8, 10 vehículos, podemos ayudar y hacer miles de horas felices y miles de ¿cómo se dice? De ollas populares y predicar y enviar misioneros y a sostener misiones. O sea, con la riqueza puede hacer mucho. No significa que la riqueza sea algo malo. Sí, el amor al dinero, como, o sea, algo que sabemos, no es el tema. Pero ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere poder y autoridad? Si uno dice, si uno de nosotros es un ministro o un senador o algo, tiene poder para hacer cosas buenas también. Puede poner varias leyes importantes. Que en todas las escuelas la Biblia se predique, no importa si que sea todas las iglesias, o sea, todas las escuelas, la Biblia hace el libro de valor y esto y lo otro. Claro, porque tiene autoridad para poner, para dictar, para firmar. O sea, ¿quién no quiere estar en cargo de autoridad para usar para bien? Y yo digo, ¿y quién no quiere futuro? Buen futuro. ¿Y quién no quiere lujos? Bueno, el lujo ya es algo, por ahí ya, algunos van a creer, otros no. Pero evidentemente todo lo que humanamente el hombre puede alcanzar, Moisés tenía. Moisés tenía todo. Y dice que él fue entrenado en las leyes de Egipto y entrenado como un luchador y entrenado como un soldado o sea, tenía todo. Él tenía todo lo que el hombre podía alcanzar: conocimiento, capacidad, poder, riqueza, dinero, futuro, seguridad. O sea, todo venía. Pero él dice, yo voy a rehusar estos privilegios. Yo voy a dejar de lado esos privilegios. Y no solamente esos privilegios, sino también rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa eso? Él tenía un afecto por su madre, por la hija de Faraón, porque él sabe que esa mujer salvó su vida, porque esa mujer confió en él, porque esa mujer se apiadó de él. Él sabe que le crió como un hijo, que le dio amor, que le dio cariño. No sé cuántos hijos tenía la hija de Faraón, pero Moisés fue criado como un hijo más ahí. O sea, el Faraón era el abuelo de Moisés, pero todo ese afecto y cariño que también Moisés sentía por su mamá, por la hija de Faraón, él va a rechazar también, rehusó llamarse. O sea, es como que dice, mamá, mira, discúlpame, muchas gracias por todo, pero ya no quiero ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés rompe dos vínculos importantísimos en su vida o de la vida del ser humano: el vínculo emocional y el vínculo, lógicamente, de cosas materiales, seguridad y todas esas cosas que estamos hablando. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Paulino había puesto en los mensajes: la fe y el llamado es lo que tú compartió la vez pasada, y esta vez es la fe y las posesiones. Todo lo que Moisés quería podía tener, pero él rehusó llamarse. Él rehusó, y Moisés también es un tipo de Cristo porque él rechaza las glorias eternas, se hace hombre. Dice, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí está el apóstol Pablo
diciendo, lo tengo todo por basura. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, toda mi posición en el judaísmo y todo ese respeto ganado y toda esa capacidad que tengo y toda esa autoridad que tengo y todo esa credibilidad que tengo y todo eso lo tengo por basura. A fin de conocer a Cristo, a fin de conocerle a Él. Y ahí está Moisés, teniendo todo en la plenitud de su vida, a los 40 años, con juventud, listo para disfrutar de todos los placeres que quería. Él va a rehusar dos cosas: el punto emocional con su madre, que le rescató, que le dio vida, que le cuidó, que le amó. Y en segundo lugar, como vimos, toda esa posición que tenía. Y versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él elige el sufrimiento, el camino del dolor. Él elige el camino más difícil. Él elige el camino del sufrimiento, lo que nosotros humanamente queremos evitar. El ser humano quiere evitar el sufrimiento. Para decir que alguien no, tráigame el sufrimiento a mí, déme el sufrimiento porque estoy contento con el sufrimiento, y creo que vamos a estar mintiéndonos todos. Uno quiere evitar el sufrimiento. Uno quiere evitar el dolor. Pero Moisés dice, rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Sabe a qué se va sabe lo que va a recibir, sabe lo que significa eso. Sabe que no hay, me arrepiento y vuelvo y diga, ay, perdón, ustedes saben, mira, maté al egipcio y la verdad que no estoy bien emocionalmente, disculpe, yo quiero volver a ser mamá, quiero que me tenga como tu hijo, y mira, abuelo, vos sabés que no estoy pasando tan bien, recibime otra vez. No, él sabía, no había vuelta atrás. Él sabía muy bien. Y pasa, dice el versículo 25, como habíamos dicho, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales. Uno piensa y estaba compartiendo la verdad con los chicos, estábamos compartiendo acerca de la vida de Bernabé. Y Bernabé evidentemente tenía una heredad. Valía mucho, seguramente. Era lo que tenía, era su posición, era su riqueza, era su herencia, era su futuro. ¿Y qué hace él? Él vende todo. Él vende todo y trae a los pies de los apóstoles. O sea, te estaba compartiendo con los chicos y es interesante que el Espíritu Santo ponga a Bernabé vendiendo su propiedad, y automáticamente abajo ya aparece Ananías y Zafira. Es como que el Espíritu Santo compara. Miren uno cómo quieren mentir, cómo quieren, ¿cómo se dice? Aparentar que están dando. Y miren Bernabé, él da todo, él trae los pies. Y vemos a Bernabé ayudando, viajando, sacrificándose, ayudando. O sea, él decide, porque él podía tener su heredad, podía vender y pasarse por el mundo seguramente, o tener un futuro, o tener una seguridad ahí en el banco, en su cuenta, cualquier cosa saca de ahí. Pero él, sin embargo, da lo que tiene, entrega. Ahí está Ananías y Zafira, mintiendo, fingiendo. Y ahí está Moisés, escogiendo antes ser maltratado. Como dice uno de los versículos, sé qué versículo está, hablando del maestro, dice que gustó la muerte, saboreó la muerte, gustó el dolor. Fue tras el dolor el maestro. Dice que gustó la muerte por nosotros, decidió morir. Y cada segundo saboreó ese dolor, porque lo estaba haciendo por nosotros y por la consecuencia que ese sacrificio iba a ser para nosotros, la victoria, la salvación, la vida eterna. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros que los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros
de los egipcios. Claramente, automáticamente, bueno, a mi mente llega el joven rico. Ahí está el joven rico. Ahí está el endemoniado gadareno. Y ahí está el joven rico. ¿Y qué tiene que ver uno con otro? Claro, porque el endemoniado gadareno le dice al maestro, déjame seguir, Señor. Déjame seguir. No te voy a traicionar, no voy a ser Judas. No te voy a negar, no voy a ser Pedro. No voy a huir. Yo, mira, acá estoy. Señor, déjame seguir. ¿Y qué le dice el maestro? No. No le dice. Y ahí está el joven rico. Ven, sígueme. O sea, Jesús está mirando, ven, sé parte de mi vida, de mi enseñanza, de mi ministerio, de mi conocimiento, de todo lo que yo te puedo dar y puedo hacer por vos. Vení, 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 seguime. Yo quiero que vos me sigas. O sea, le estaba invitando al endemoniado gadareno, le dice, mira, vos no, vos, mira, yo tengo otro plan para vos. Vos podés ir allá en Necápolis y predicar. Pero al joven rico le dice, no, vos seguime. Pero antes quiero que hagas, vende todo lo que tenés y ven, sígueme. Y se fue triste, dice. Se fue triste, claro, porque tenía muchas posesiones. La fe y las posesiones. Dice que Moisés, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, en hebreo hay dos palabras, vituperio. Y acá el vituperio en este el significado de dolor, sufrimiento. En el vituperio que está en el 36, otro experimentado vituperio es como ridiculizar, blasfemar, es el significado, pero en este vituperio es teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo, el dolor. Dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Uno piensa en el joven rico y el desperdicia aparentemente la oportunidad de su vida. Había escuchado una prédica de esto. Yo no digo que sea así y tampoco se puede avalar la prédica, pero sí deja lugar a pensar, porque podemos pensar, decía el predicador, decía que el joven rico posiblemente a Marcos, Juan Marcos. Dice porque el escritor de Marcos, porque hace un estudio de Marcos, dice, Marcos no se detiene en los detalles, dice. Marcos no se detiene en historias. Él cuenta lo que Jesús hace, lo que Jesús hace, lo que hace, lo que hace, lo que dice, lo que hace, lo que hace, lo que hace, pero se detiene en esta única oportunidad. Dice que Marcos se detiene en contar esta historia, dice. Y decía el predicador, porque posiblemente él era el joven rico. Y yo digo, claro, uno estudia el libro de Marcos y dice, Marcos no se detiene en el nacimiento de Jesús, no se detiene en su niñez, no va directamente a lo que Jesús hace, pero en ese pasaje específicamente se detiene en ese pasaje y en el pasaje de ese joven que le sigue con la sábana desnuda, que aparece solamente en Marcos, y el predicador dice que posiblemente también Marcos era el que le estaba siguiendo de lejos. Y yo digo, ahí está, si es que Juan Marcos, pues no sabemos, no se puede afirmar eso. Pero si en Marcos él tiene la oportunidad nuevamente de poder ser parte del llamado que Jesús le hizo un día, sígueme. Ahí estamos nosotros también, el maestro nos dice, sígueme. Pero lo que pasa es que nosotros no queremos rehusar ser llamados hijo de la hija de Faraón porque es conveniencia para nosotros. Y porque tampoco queremos dejar los deleites temporales del pecado porque nos gusta. Y porque también queremos los tesoros de los egipcios. O sea, queremos todas esas cosas que el mundo da y ofrece. Pero por la fe, Moisés rehúsa todo eso. Porque él tiene algo, pues. Él sabe que todo eso es temporal nomás. Él sabe que eso no tiene no tiene, ¿cómo se dice? Un valor eterno. Y Moisés va a hacer algo. Moisés va a hacer lo que sus padres una vez hicieron. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Sus padres también en el versículo 23. Cuando nació, sus padres no temieron, dice el decreto del rey. Ahora le toca a Moisés. Dice,
No, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, no temiendo la ira del rey. Moisés le mata al egipcio, no vamos a entrar en detalles porque por la hora, pero él sabe que es un desafío a la autoridad del faraón. Él sabe que matar a un egipcio y no presentarse y huir era un desafío. Está desafiando al trono. Y Moisés va a huir, sin importar la ira del rey. Dice ahí, no temiendo la ira del rey. O sea, la ira del rey, el rey se enojó muchísimo seguramente con Moisés. O sea, la Biblia afirma la ira del rey. Y yo digo, no temiendo la ira del rey, se puede interpretar de dos formas el versículo. Por la fe dejó a Egipto, puede ser también cuando ellos salieron de Egipto y no le importó la ira del rey en cuanto a la muerte de los primogénitos. Y salen y van y celebran la Pascua. Pero también podemos decir por el versículo 26 que dice, y vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, o sea, dejó de ser, rehusó llamarse hijo de Faraón, dejó los tesoros de los egipcios, dejó los lentes temporales y huyó a Egipto, o sea, dejó a Egipto y se fue a vivir en el desierto 40 años, conocemos la historia de que fue a vivir 40 años allá, pero él no teme, como sus padres en aquel tiempo no temieron, él tampoco teme, porque la fe te quita el temor. Y uno ve a Moisés, su vida, lógicamente en una mañana es difícil ver y analizar todos los detalles, pero vemos que una persona que teniendo todo, futuro, seguridad, podía tener la mujer que quería, podía tener los lujos que quería, podía comer lo que quería. Él rehusó todos esos privilegios. Y dice ahí, como dije en el versículo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Había algo en su sangre, había un llamado en su sangre, o sea, en su interior. Yo soy hebreo, yo soy hebreo. Y yo rehuso. Y yo tengo que decir en esta mañana, yo soy cristiano. Yo he nacido de nuevo. Yo conozco 2 Corintios 5:17. Soy una nueva criatura. Yo sé a quién pertenezco, Juan 1:12. Soy hijo de Dios, más a todos los que le decían, yo formo parte de la familia de Dios. Y pregunto, ¿qué hay en tu corazón que no querés dar, que no querés dejar? ¿Qué deleite hay en tu vida que vos decís, no, esto yo lo guardo, lo acaricio, lo mimo? ¿Qué riquezas o qué tesoro te seducen tanto para no sufrir con Cristo? Y la vida cristiana y la historia de la vida cristiana está hecha por personas que dieron su vida, que derramaron sangre por no negar al Maestro, que entregaron sus pequeños por no negar lo que Jesús había hecho en sus corazones, en sus mentes. Como dije la última vez, hay una imagen, así una foto de cuando los cristianos eran lanzados al Coliseo porque se pagaba la entrada para entrar en los coliseos y con eso Nerón construía sus palacios con la sangre de los cristianos. Era un espectáculo público y la gente iba y quería ver cómo los leones despedazaban a los cristianos y cómo los cristianos tenían que huir y correr. Y ahí estaban los leones, venían y le hacían bolsa y la gente iba y estaba expectante. Y el punto era cuando más cristianos había ahí, había más espectáculo y cuando había más espectáculo había más plata y cuando había más plata Nerón podía construir su palacio y lo que quería. Hay una imagen que están todos ahí la familia y los pequeños están atrás. Claro, ellos iban a ser los últimos en ser devorados por los leones. En esas oportunidades el Señor nos mandó a cerrar la boca a los leones y a tapar. Podía hacer lo que hizo con Daniel, pero no.
Él quería impactar al mundo y Dios impactó al mundo con gente que rehusaron ser llamados hijos de Faraón. Rehusaron ser llamados tal vez romanos, pero eran romanos que se habían convertido posiblemente y le entregaron sus vidas y entregaron no solamente sus vidas, sino la vida de sus pequeños, sabiendo que sus pequeños iban a ser despedazados y que iban a hacer espectáculo al mundo en esos coliseos o en ese coliseo por aceptar y por tener la puesta la mirada en el galardón. Que nuestra vida entonces pueda estar, al verla a Moisés, eh, Moisés nos ayuda en, en cuanto a su vida de fe, es no vivir bajo los parámetros del mundo, sino esos parámetros de ser y elegir ser maltratado, de elegir el vituperio de Cristo y preferir el ser perseguido a los tesoros de los egipcios. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Entregamos, Señor, en tus manos, Señor, esta porción de la vida de Moisés que nos desafía, Señor, a por la fe elegir, Señor, el camino más difícil, el camino de seguirte, el camino de sufrir contigo, pero es el camino más feliz que hay. Es el camino de la victoria, es el camino del gozo, el camino de la paz, el camino, Señor, del crecimiento, el camino, Señor, del propósito. Te agradecemos, Señor, por la vida de Moisés, que es un ejemplo para nosotros. Y también entregamos, Señor, las otras series y los otros personajes bíblicos del libro de Hebreos, que también nos pueda estar desafiando y nos estés eh, ayudando, Señor, a poder sacar de ellos enseñanzas positivas que nos ayuden en nuestro caminar cristiano. En el nombre de Jesús, amén.